Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Cáncer y el trabajo. Mi queridísimo Cáncer y el trabajo. Muchos de vosotros estáis en un momento estable dentro del trabajo, aunque en 3 semanas veo como que se reciben noticias en lo laboral que dicen: no te alarmes, no te alteres, esto es una confusión, esto es algo totalmente pasajero, Cáncer, cuidado con eso, no vayáis a tomar decisiones antes de tiempo. Los Cáncer que no estáis trabajando, os veo esperando noticias de un sitio en concreto, Y en las cartas que es una persona que parece ser se ha ofrecido a echar una mano o algo por el estilo dentro de lo que es el trabajo, pero esta persona dicen busca algo más, hay algo más, esta persona quiere algo a cambio. Cáncer que no estáis trabajando, dicen que tú vas a tener noticias del exterior, pero que no estás dispuesto a hacer cambios. No estás dispuesto a hacer cambios y eso te confunde mucho. Cáncer que no estáis trabajando, no veo una formalidad de momento, sí te veo ayudando a alguien en concreto, pero no con esa formalidad, con un contrato de por medio. Los Cáncer que tenéis un negocio, estáis esperando noticias que tranquilicen o que terminen con algún tipo de situación. ¿Llegarían esas noticias? Sí, llegarían esas noticias. Tienes que esperar una semana aproximadamente, Cáncer. Esas noticias te dicen, o sea, te hablan de esa solución y es como una vuelta a empezar con algo, Cáncer, es lo que está saliendo aquí. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Bueno, mi queridísimo Cáncer, respecto a tu economía, los que estéis esperando un dinero en concreto relacionado con los familiares, dicen: mira, Cáncer, hay una parte de ese dinero que está totalmente perdida ya, y para recuperarla tendría esa persona que hasta pedir préstamo, fíjate lo que te digo. Cáncer que estéis esperando aumentar vuestra economía con algo relacionado con cambios, vivienda o algo por el estilo, o con algo que tiene que recibir una pareja. Dice, esto hay que esperar todavía si se va a recibir, pero a día de hoy no se puede recibir porque hay unos documentos que no están solucionados para poder recibir esto, Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Cáncer, ahora sí, por lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteritos. Ahora mismo, de cara a futuro inmediato, veo como una especie de estancamiento en tu vida. Te veo, sí, con muchas ansias de salir de una situación, pero no logras salir de esa situación, ¿bien? Cáncer, muchos pensamientos hacia una persona del pasado. Tu vida sentimental, dice, se relaciona mucho con otro lugar, con otro país o con otra ciudad. Y que esa persona que estaría en ese otro lugar, que sería importante en tu vida sentimental, dice, viene con cargas familiares, es un poco mayor que tú, pero es una persona que trae estabilidad a tu vida. ¿Qué es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente que yo veo? La distancia. La distancia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros.
Ese es el único inconveniente que yo veo, pero también te voy a decir una cosa, Cáncer. Este lugar en el cual está esta persona no es un lugar desconocido para ti. Entonces yo te diría, Cáncer, solo depende de la decisión que se tome, ni más ni menos. Aquí dicen las cartas que hay oportunidad de convivencia con esta persona y de tener una relación estable. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Cáncer? Llegaría antes de 2 meses. Bien. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Es una persona que te puede aportar mucho equilibrio en tu vida, Cáncer, pero tiendes mucho a desilusionarte pronto. Eso es lo que yo veo aquí, en esta historia. Que tú en un principio puedes estar muy de acuerdo, puedes estar muy ilusionado, pero luego tiendes a desilusionarte de nuevo. Y esto es lo que no me cuadra aquí, Cáncer. Esa desilusión de repente. Hoy siento, mañana no siento. ¿Esto cómo es? Vamos a ver, quizás sea la distancia. Vamos a ver, ¿qué más? Te empeñas en que esta persona puede... que no te cuadra, o sea, que es una persona, te empeñas en decir, no me cuadra esta persona, me confunde esta persona. ¿Eh? Es la distancia, el único problema que hay, Cáncer. Porque tú no te ves preparado para realizar un cambio. Y como esta persona no habla de un posible cambio por su parte, esto es lo que a ti no te cuadra. Pero que es una persona que te podría ofrecer una relación estable. De todas maneras, yo te voy a decir algo. Esto lo vas a ir viendo a lo largo o durante el proceso de esa relación. Vamos a ver qué más. Cáncer, la decisión la tendrías que tomar tú, de cambio, y sale clarísimo. O sea que si tú bajo ningún concepto te planteas un cambio, pues no será la persona de tu vida. Que si das un paso podrías estar en una relación muy estable con esta persona, pues sí. Yo nunca hablo de las relaciones para toda la vida, y bien lo sabéis, porque uno nunca sabe qué puede pasar mañana o si tu mismo pensamiento puede cambiar, ¿no? Pero yo sí te hablo de una relación duradera, bastante duradera, y una relación que te aporta estabilidad, que es alguien de compromiso, de compromisos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Lo que pasa que es ese detalle que yo no te veo a ti, por la labor de hacer fuertes cambios en tu vida. Vamos, esta persona te ofrecería estabilidad en todos los aspectos de tu vida, pero ya depende de lo que tú estés buscando, así lo dicen las cartas. Tendrás la oportunidad de cambio, pero ya depende de lo que tú quieras, Cáncer. Decisión tuya es, Cáncer, ya me contaréis, vamos a seguir. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver. Se está viendo ciertos cambios en la actitud de alguno de los dos. Mira, estos cambios tienen que ver con alguien del pasado, así lo dicen las cartas. Y si no se ven ahora los cambios, se van a ver de cara a futuro. Pero ¿qué pasaría con si se vuelve a estar hablando con la persona del pasado? Yo no veo una ruptura en tu relación. De hecho, sí veo discusiones, sí veo la posibilidad de una salida del hogar momentánea, o sea que esto duraría días, y veo simplemente un estancamiento en tu relación. Pero yo no veo una ruptura. Cáncer, ¿bien? Esto en el caso de que esté pasando esto. Yo creo que sí va a pasar por lo que estoy viendo. Tú vas a empezar a notar a la pareja un poco inestable y esto tiene que ver con la persona del pasado. Que tampoco quiere decir que te esté engañando, Vamos a ver qué más. Se me cae el micro.
Cáncer. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. A lo largo de este mes de diciembre comienza a pasar esto, Cáncer. Vas a ver a la persona muy a la defensiva. Veo a alguien muy a la defensiva. Veo a alguien que de repente comienza a salir mucho con los amigos o con las amigas. Entonces veo cambios muy bruscos. Y estos cambios ya te digo que tiene que ver que esta persona tiene noticias de alguien del pasado. No te voy a decir que haya nada sexual todavía. Sí hay noticias. Pero también te voy a decir una cosa, Cáncer. Cuando una persona se disloca, cuando tiene noticias del pasado, ¿qué sentimientos tiene hacia esa persona? Esto es lo que tú te tienes que plantear también aquí, Cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Bueno, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Cáncer. Esta estabilidad está a punto de moverse un poco, bueno, dicen moverse y demás. Pero es que, mira, Cáncer, te voy a decir una cosa. Yo pienso que tu pareja se confunde mucho con la persona del pasado, porque yo en ninguna de las tiradas que estoy haciendo estoy viendo esa infidelidad como tal. Yo pienso que no ha superado esa relación del pasado y por lo que sea le remueve algo o le trae algún tipo de recuerdo que le genera una inestabilidad. Es una persona que está en pleno proceso de cambio en su vida y esto es algo que debe de superar, así lo dicen las cartas. Esto es algo que debe de superar, que no lo ha superado aún. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Veo en un pasado un compromiso entre vosotros. Y veo que ese compromiso no se ha dado, ¿vale? O no se ha llevado a cabo. O sea, se habló mucho, pero no se llevó a cabo. ¿Bien? Es cierto que estamos ante una relación posiblemente kármica. Pero esto ya es decisión vuestra, si vosotros queréis seguir o no queréis seguir. Yo finalmente en esta historia veo compromiso, veo matrimonio. Veo matrimonio y tengo que decir que si a día de hoy es un amor que tú lo sientes que no es correspondido, el día de mañana sí será correspondido. También lo tengo que decir, que estáis en pleno proceso, Cáncer. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, esto es simplemente un obstáculo. Después de este obstáculo, posiblemente más, fíjate lo que dicen, con el pasado no hay nada que hacer, eso está muerto. Eso está muerto, por eso insistía un poco en el tema, cuidado porque aquí no hay infidelidad, Que esta persona se haga una paja mental, eso es otra cosa. Después de esto hablan de un cambio bastante notable con la persona, con tu persona, con la cual estás. Bien, ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Cáncer, te dice: Cáncer, no te adelantes a los acontecimientos. Observa. No pongas obstáculos innecesarios en tu vida, porque tú pienses que, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que sé que te largas cuando llega la salud, Cáncer. No te me vayas, que vamos a ver otro mensaje. Trastornos nerviosos, mala circulación, Cáncer, esto es lo que más se está marcando, Y algunos de vosotros, no todos, algunos de vosotros, algún problemilla de piel, pero que está muy relacionado con el tema de los nervios. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. Debes de valorar qué es lo que a ti te conviene perder.
¿A qué le das más valor? ¿A una amistad? ¿A algo económico? Este es el mensaje que te dan. Valorar qué es lo que es más importante para ti, para tu bienestar. ¿Bien? El número 45, Cáncer, te doy para esta semana. Luego miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.